Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Conceptos básicos sobre escatología social y nueva época. Este es el vídeo número 10 de la serie en el cual voy a ir presentando, trabajando sobre la nueva época prometida. Para ello, primero hay que ver el nuevo orden en la naturaleza, después veremos el nuevo orden social y el orden espiritual. Dentro de este nuevo orden de la naturaleza, este vídeo va a ser dedicado a la creación del cosmos. Si les parece bien, comenzaré con una invocación al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Supongo que la mayoría de ustedes conocen el origen de esta oración. Bien, entonces, después del vídeo 9 en el que vimos en el jardín del Edén la historia del hombre allí, ahora vamos a volver un poco hacia atrás para poder hablar de la nueva época prometida, viendo el nuevo orden de la naturaleza y en este vídeo la creación del cosmos. En el siguiente vídeo veremos la creación y adorno de la Tierra, no del cosmos. En el siguiente veremos el daño a la naturaleza que hizo el pecado original y el pecado actual. En el siguiente, el vídeo número 13, veremos el daño a la naturaleza que está profetizado en los últimos tiempos y lo que será la naturaleza regenerada de la nueva Tierra. Y en el siguiente vídeo veremos el cuerpo humano en la nueva Tierra. El índice de este capítulo 10 pues es primero hablar de los objetivos, del porqué de todas estas charlas de la nueva época, el ataque solapado que hay hacia Dios Padre en la historia. Presentaremos a un sabio llamado Ferdinand Crombet, que ha ayudado mucho a la traducción del Génesis. Hablaremos del primer día de la creación. En el principio Dios creó el cielo y la tierra, y el primer día la luz. Y luego hablaremos también de otro científico que ha abierto muchas explicaciones sobre física y astronomía de la creación, que se llama Barry Setterfield, de origen australiano, viviendo en Estados Unidos. Por último hablaremos de conclusiones de todas estas cosas. Bien, digo que el objetivo de estas charlas es explorar cómo será la nueva Tierra, hasta donde sea posible. Al final del vídeo 6 mostré que hay 4 lugares con distinta materialidad a lo largo de la historia en los que habitará el hombre. El primero es el paraíso terrenal, el segundo la tierra actual en la que vivimos, el tercero será la nueva tierra, el objetivo de todas estas charlas, conocerlo un poco mejor, y el último será el paraíso celestial, en el que ya habitan pues todos los que han pasado por la tierra actual. Creo que los actuales, la actual tierra y el paraíso terrenal nos dan información de cómo puede ser la nueva tierra. Para eso exploraremos la Sagrada Escritura, los relatos de los místicos y los datos científicos y modelos interpretativos de la geología, la física, la química, la biología. Bien, comencemos entonces con la creación. El hombre contemporáneo lucha contra Dios Padre Creador. Intenta sustituir su diseño, su labor, su trabajo por el azar o, alternativamente, silenciando su obra.
La naturaleza material, pues simplemente se piensa que es fruto de una casualidad llamada Big Bang. ¿Mm? La astronomía y la geología pues son nada más que fruto de procesos que duran millones de años. Los seres vivos surgen por el desarrollo del azar, que se llama la evolución. Al fin y al cabo estamos aquí por un puro azar. Los seres espirituales sacian su trascendencia con un misticismo, pero que no tiene padre. Esa es la nueva era. Y finalmente, pues desaparece Dios Padre, que es omnipotente, creador. Por eso quizás yo desde aquí aprovecho para pedir que en la Iglesia exista una fiesta dedicada exclusivamente a Dios Padre. No soy el primero, por supuesto, que lo hace, pero me sumo a todos los que lo han hecho, para evitar ese silencio mundano sobre el Creador, que finalmente concluye pues con un poco valor social hoy a la figura del padre de familia, el cual es imagen del Dios Padre Creador. Bien, antes de hablar de la creación, veamos las premisas de la creación que dice la Sagrada Escritura. Toda la creación fue hecha por amor y en función del hombre. Si hay astros, si hubo astros, animales, árboles, etcétera, es porque tenía un sentido para el hombre. El hombre era el rey de la creación y en función de él se hizo. El hombre era el señor de la creación. Pero más aún, dentro de la creación, Dios, como ya vimos en vídeos anteriores, iba a ser el Dios y hombre. Y entonces es en función de Jesucristo realmente, del hombre Dios. En él fueron creadas todas las cosas en los cielos y sobre la tierra, visibles e invisibles. Todo ha sido creado por él y para él, dice San Pablo. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él la gloria por los siglos. Amén. Él es el modelo del diseño. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Y que toda lengua proclame Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Por tanto, toda la creación fue hecha por amor en función del hombre y del hombre Dios de Jesucristo. Bien, también quiero irles presentando a 4 sabios de nuestro tiempo, poco conocidos, que nos van a ayudar bastante en este camino de exploración hacia la nueva tierra. El primero es Ferdinand Crombet, que es francés y hace una relectura literal de la Biblia a través del copto. El copto es una lengua hoy viva, es la lengua en la que fue formado Moisés, en la que hablaba Moisés. El segundo es Barry Setterfield, de los dos hablaremos bastante en este vídeo, que nos lleva a la importancia de la física del plasma en el funcionamiento del universo. El plasma es un estado de la materia, sólido, líquido, gas y plasma, y es la fuerza, las fuerzas que desarrolla es ese cuarto estado de la materia, es la que explica el funcionamiento, la creación del universo, y asociado a él el concepto de energía de punto cero y la influencia que tiene en el cambio de una serie de parámetros básicos de la física, especialmente de la velocidad de la luz con el tiempo. La física del universo
no se podría entender sin las fuerzas electromagnéticas, y que son muy superiores a las fuerzas gravitatorias. Ya hablaremos. El tercero es Walter Brown, ingeniero de Estados Unidos, director de un laboratorio del ejército de Estados Unidos, que nos va a ayudar sus descubrimientos a entender el desarrollo físico del diluvio como gran catástrofe en la historia de la Tierra. El nombre de sus desarrollos está bajo el nombre de la teoría de las hidroplacas, en inglés hydroplates. El último es Immanuel Velikovsky, muerto ya tanto como él como Crombez, en los años 70, que ha hecho un trabajo importante de armonización de testimonios de distintas culturas sobre catástrofes astronómicas en la historia, y hace una propuesta de un modelo del origen del sistema solar acorde con esos testimonios que él ha ido encontrando. Bien, estos cuatro iremos poco a poco hablando, ¿no? Sus aportaciones principales, para que vayan entendiéndolo, es, en el caso del Crombez, el relato bíblico de la creación, nos muestra su traducción, que es un relato científico detallado, lejos de simbolismos y de cuentos. El señor Setterfield nos muestra que las principales fuerzas que originan y mueven los astros son las electromagnéticas, y que la velocidad de la luz ha disminuido dramáticamente a lo largo de la historia, lo cual implica un universo, un cosmos, de pocos miles de años de edad. El señor Brown nos enseña la formación de los océanos y la deriva de los continentes, que fue un proceso de muy pocos días. Y por último, Velikovsky nos enseña que existen abundantes testimonios de los acontecimientos naturales que narra la Biblia, que los verifican como hechos reales y no legendarios. Bien, en consecuencia, la creación es fruto de un diseño y no fruto del azar. Todo el proceso se ha ejecutado en tiempos breves que la ciencia habitualmente ha malentendido. La realidad de la historia ha tenido entonces también momentos de intervención directa del creador. ¿Para qué? Para mantener la finalidad del diseño creador, que como hemos dicho era Jesucristo. El modelo hacia el que tiende todo ese diseño creador ha sido revelado y está centrado en Jesucristo. El hombre se perfecciona, la naturaleza se perfecciona cuando se deifica, cuando se hace Dios, según el modelo del hombre Dios. El camino más sencillo para lograr ese fin es la imitación al Inmaculado Corazón de María. Como ella dijo en Guadalupe, quiero que me hagan aquí, estaba hablando de desde un lugar paradisíaco, mi casita sagrada, que desvela la finalidad de la creación y el misterio que entraña la próxima etapa histórica del reino eucarístico de Jesucristo. El Inmaculado Corazón de María es el camino más corto para llegar con éxito a esa nueva etapa de la historia. Bien, empecemos hablando de Ferdinand Crombez, que vivió 90 años. Es un erudito católico francés que ha realizado una ingente tarea investigadora. Ahí tienen donde pueden tener información en español. Y el descubrimiento raíz que él hace es su método de traducción bíblico, cuyos resultados asociados es una traducción más completa y literal del Génesis,
un mejor conocimiento de la historia de las civilizaciones antiguas y de la geografía inicial y la deriva de los continentes actuales. El modo de traducción que encuentra Crombet mejora la comprensión del sentido literal, que es exactamente lo que pedía Pío XII en la encíclica Divina Afflante Spiritu. Tengan los intérpretes como la cosa principal procurar distinguir bien y determinar cuál es el sentido de las palabras bíblicas llamado literal. Sea este sentido literal de las palabras el que ellos averigüen con toda diligencia por medio del conocimiento de las lenguas, valiéndose del contexto y de la comparación con pasajes paralelos. Como dice el Catecismo, como dice Santo Tomás, todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. Por tanto, si encontramos un avance en entender el sentido literal de la Sagrada Escritura, vamos a conseguir mucho para entender el cosmos. Y él lo encuentra en el hecho de que Moisés hablaba y recibió su educación en copto. Entonces, el copto es un lenguaje monosilábico, como todas las lenguas antiguas, muy antiguas. Cada palabra es raíz de muchas palabras derivadas. El copto hoy en día se conserva totalmente en Egipto, entre los cristianos coptos. Entonces, el hebreo es una lengua monosilábica camítica, como dice el profeta Isaías, que es derivada del copto. La lectura silábica del hebraico, lo que pensó Crombet es que se debía poder comprender en copto, porque el hebreo no es una lengua flexional moderna hecha de palabras plurisilábicas, sino que parte de esas monosilábicas del copto. Las sílabas entonces de las palabras hebreas se entienden bien en copto. Por lo tanto, el copto ilumina el hebreo. Una sílaba de una palabra hebrea son muchas palabras nuestras. De ahí que puede retraducir el texto hebreo a partir de esas raíces coptas, y de ese modo se enriquece enormemente el propio texto hebreo. La obra en la que él deposita la traducción de los 11 primeros capítulos del Génesis se llama La Revelación de la Revelación, y la pueden encontrar especial en internet en italiano. ¿Cuáles son los pasos del método de traducción bíblico de Crombet? Primero parte del texto hebreo, segundo hace una transliteración de ese texto a caracteres latinos y luego hace su análisis. El análisis es la descomposición hebrea en sílabas, busca las mismas sílabas en copto, traduce del copto al latín palabra a palabra y finalmente hace la traducción a la lengua moderna palabra a palabra. Y para ello, finalmente, coordina el texto final en la lengua actual o la nueva traducción. El resultado de este modo de traducir el Génesis es que muchos versículos, cuyo significado en las traducciones clásicas es cuanto menos oscuro, tras ser traducidos de este modo aparecen claros y descubren un contenido muy interesante, tanto religioso como científico. Por tanto, su traducción cumple aquello de que decía el Papa Pío XII. Los 11 primeros capítulos del Génesis, aunque propiamente no concuerdan con el método histórico usado por los historiadores grecolatinos y modernos, no obstante, pertenecen al género histórico en un sentido verdadero, que los exégetas han de investigar y precisar. Gracias a Crombet, estas palabras se podrían decir que se han cumplido
abundantemente. Bien, entonces, no solo, por supuesto, estamos hablando para hablar de la creación del Génesis, porque en toda la Sagrada Escritura está la huella del Creador. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, dice el Salmo. Tú eres Dios antes de que fueran engendrados los montes y la tierra y el orbe fuese formado, desde siempre y para siempre. Tuyos son los cielos, tuya es la tierra. Tú los creaste. Bendito seáis del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántas veces hemos oído esta cantinela de los salmos? Mi auxilio me viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, el que hizo cielo y tierra. El Señor te bendiga desde Sión, el que hizo los cielos y la tierra. Bueno, pues comencemos con el Génesis. La primera frase es esta en hebreo: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Cómo la traduce Crombet? Habiendo en primer lugar establecido la forma ejemplar. ¿Quién era la forma ejemplar? Hemos dicho que era Cristo, que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, la causa que a través de en la cual se fija para hacer todo lo demás. Todo ha sido creado por Él y para Él, hemos dicho. Pues sigue diciendo Crombet: aquel que al principio ideó hacer las cosas de lo alto y las de lo bajo, hizo por medio de la palabra dos cosas: el sistema que está dispuesto en movimiento circular en torno a los cielos, y después el sistema que se mantiene debajo, la tierra sacada del sol. Fíjese en esta traducción, aparte de que incluye a Jesucristo, nos habla del cielo y la tierra con mucho más detalle. El cielo con el movimiento circular, la tierra ya nos dice que ha sido sacada del sol, para tantas teorías de formación del sistema solar. ¿Cómo ha podido ser sacada del sol la tierra? Bueno, el experimento físico más semejante es el experimento de Plato-Lennik, en donde pues en un vaso de agua ponen unas gotas de aceite y encima pues pone alcohol. Inmediatamente cualquiera puede comprobar que el aceite toma la forma de esfera, para lo cual basta con que haya un incremento de velocidad en el astro madre y de la velocidad de la rotación, y enseguida se expulsa. Esto es lo que encuentra Crombet en su traducción, que el Sol expulsó a la Tierra y también luego a los grandes planetas. A su vez, la Tierra expulsó a la Luna, lo cual es otra de las teorías científicas que en este momento son aceptadas como posibles. A su vez, luego Crombet va a encontrar que Dios crea el sol el primer día, pero no lo enciende hasta el cuarto día. Velikovsky también dice que Júpiter expulsó a Venus. En su momento veremos con más detalle. Y las pruebas que han ido encontrando, todas las sondas que se han acercado a Venus, pues le han dado la razón, especialmente por la temperatura y composición de su atmósfera. Bueno, lo que dice Crombet es que la Tierra fue creada cuando fue creada, se puso en el centro del universo. Esto es exactamente lo que dice el Catecismo Romano, en parte primera, capítulo 2, número 18. Al crear la Tierra, la colocó Dios en el centro del universo. No solo no es algo que va contra la fe, sino es algo que lo dice el Catecismo. Dios, nuestro Rey, dice el Salmo, desde antes de los siglos ha realizado la salvación en el centro de la tierra. El centro del centro es Jerusalén.
Ya hablaremos más de esto. El movimiento geocéntrico es hoy en día una teoría que está cada vez más en auge, después de entender pues todo lo que en su momento Galileo aportó, y Laplace, etcétera. Y no es nada contrario a la ciencia. De hecho, los cálculos astronómicos no cambian si se hacen poniendo la Tierra en el centro o el Sol en el centro. En mis trabajos de astronomía sagrada, como los cálculos no cambian, yo he utilizado básicamente la posición heliocéntrica, pero en absoluto diciendo que era definitiva esa situación. Ahora al estudiar a Crombet y a otros autores, va ganando terreno la posición geocéntrica de la Tierra. Santa Hildegarda, en su libro de las obras divinas, en la segunda parte, la quinta visión realmente del libro, habla con todo detalle de este capítulo 1 del Génesis. Y dice sobre este primer versículo: en el principio, es decir, en el comienzo de todas las cosas, cuando éstas estaban concebidas en la ciencia de Dios, Dios creó, es decir, hizo proceder de sí los cielos y la tierra, o bien la materia de todas las criaturas celestes y terrenales. Fíjense cómo aquí se empieza a decir ya en el siglo XII lo mismo que después que hemos hablado, la materialidad. Es necesario la materialidad, y la materialidad, que es corpúsculo ondular, no cambia. Es la misma para las criaturas celestes y terrenales. El cielo, materia luminosa, y la tierra, materia turbia. Dios no iluminó enseguida el firmamento y la tierra, como lo dice Hildegarda lo mismo que Crombet, sino que hizo como el hombre, que cuando prepara para realizar una imagen, un cuadro, en un primer momento dibuja las formas y luego las pinta con colores. El segundo versículo: la tierra era caos y vacío, la tiniebla cubría la faz del abismo y el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. En copto dice: esta, que era la tierra, la última, después de su remoción del sol, tenía forma de esfera, sin límites internos, ni cosas sobre ella. Estaba desolada. Las tinieblas oprimían el gran mar, fuertemente agitado por los vientos. El Elohim emitió muchas palabras hacia este lugar para difundir en él una multitud de seres que fueran de momento ocupantes de las aguas. Sabemos que los primeros seres, los más antiguos, pues están en las aguas de los océanos. Entonces, el hecho de que la Tierra estaba informe y vacía, pues ahora los científicos se van dando cuenta de que esto es lo que ocurría al principio. Esta es una citación de el ABC de ciencia, que de hace tan solo unos días la Tierra estuvo cubierta por un océano global. ¿Y qué dice Santa Hildegarda? La Tierra al principio era informe, es decir, falta de forma e invisible, es decir, falta de luz, porque no estaba iluminada todavía por el resplandor de la luz, ni por la claridad del sol, ni por la luna y las estrellas. Y las tinieblas, que no se habían disipado todavía por el resplandor de la luz, porque no existían todavía los cuerpos luminosos de los astros, revestían la superficie del abismo, es decir, la tierra misma hundida en una auténtica confusión, que es la superficie del abismo, ya que ella es visible mientras el abismo está escondido de ella. Y esta interesante metáfora: en efecto, la tierra cubre el abismo como el cuerpo cubre el alma, haciéndola invisible. De aquí
luego, pues muchas veces se ha hablado de que el infierno está hacia el centro de la tierra. La tierra cubre el abismo como el cuerpo cubre el alma, haciéndola invisible. El tercer versículo dice: hágase la luz. Y en la traducción de Crombet no da muchos más datos. Viendo sabiamente hacia la posteridad, el Elohim dijo de nuevo esta palabra: hágase el día. Desde que emitió la palabra, se hizo el día. Santa Hildegarda dice que Dios, que es la luz inextinguible, que nada puede obscurecer, pronunció estas palabras que repicaron como el trueno diciendo: hágase la luz. Como el trueno, ahora veremos con lo que dice el señor Setterfield. Y la luz existió. Enseguida resplandeció una luz inextinguible e invisible a los hombres, que no será oscurecida nunca, a la que también se añadieron las esferas vivientes, o sea, los ángeles. Ya que Dios es vida y su palabra no está inerte, sino que más bien se manifiesta como vida. En el hecho de hacer la luz están los ángeles. Esto acaba con la teoría de que hay un infinito o un tiempo muy largo entre el versículo 1 y el versículo 2. Según el cual, cuando la tierra estaba informe y vacía, es por el resultado de una anterior conflagración entre otros seres tipo angélico, humano, lo que fuere. No, cuando nuestro Señor, cuando Dios dijo hágase la luz, en ese momento fueron creados también los ángeles, ya que Dios es vida y su palabra no está inerte, sino que más bien se manifiesta como vida. No era la luz del sol, porque todavía el sol no existía. Cada centro de cada galaxia tiene un cuásar que iluminaba en aquel momento. Y separó la luz de las tinieblas, sigue diciendo. Y vio Dios también que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Sigue diciendo Santa Hildegarda: Dios vio que la luz era buena, porque reflejaba el resplandor de su rostro. De Dios proviene el día, ya que Dios ordenó con sus palabras que la luz fuera producida antes, y la llamó día. No al día solar, sino al día inextinguible que en lo alto de los cielos no está oprimido por tiniebla alguna. Y llamó tinieblas no a las que desaparecen con la luz del sol, a las que siempre quedan oscuras, sino a las que siempre quedan oscuras y no son tocadas tampoco por la claridad de la luz. Y a aquellas tinieblas que estaban sobre la superficie del abismo y que no las tocaba la luz, las llamó noche. Bien, veamos lo que dice el señor Setterfield, cuya labor es un monumento a decir que los datos que obtienen los físicos no mienten, que no hay que manipularlos. El señor Setterfield nace en 1942 en Australia, vive ahora en Oregón. Es astrónomo con formación física y geológica, buen conocedor de la Sagrada Escritura e interesado desde hace ya muchos años, más de 50 años, en desentrañar la causa de 5 anomalías físicas, que ahora veremos. Ha escrito diversos libros y multitud de artículos, y aquí tienen el lugar donde pueden encontrar un resumen de sus obras e incluso pues adquirir sus libros o CD-ROMs o DVDs. ¿Cuáles son esas 5 anomalías de la astronomía y de la física que Setterfield observó que la ciencia tradicional suele rechazar tratar habitualmente de estas anomalías? Que no les gusta, no me trate por favor de este tema. Pues mire, son el aumento de la masa en las partículas subatómicas,
que conforme va pasando el tiempo, pues nos van diciendo que es que el electrón pesa más. Bueno, tiene más masa. Aquí voy poniendo en las distintas anomalías. Aquí tenemos la masa de las partículas subatómicas va aumentando con el tiempo desde el inicio del cosmos. Segundo, que el corrimiento al rojo de las galaxias lejanas se produce no de modo continuo, sino en forma de saltos cuánticos. Bueno, pues este es otro punto que no le gusta normalmente. ¿Por qué? Porque inmediatamente, lógicamente, si no es algo continuo, no se puede decir que el corrimiento al rojo es causa del movimiento, el alejamiento de esas galaxias y de la expansión entonces. La tercera anomalía es el aumento de la denominada constante, porque claro, ese aumento no es constante, de la constante de Planck. Efectivamente, por la constante de Planck también constantemente está aumentando conforme se nos proponen nuevos valores. El descenso con los años de la velocidad de la luz. Sí, las medidas son... Los datos son incontestables, son tozudos, y efectivamente desde que se hicieron las primeras medidas hace 350 años la velocidad de la luz va decreciendo, pero es que no va decreciendo. Esto nos lleva a un decrecimiento mucho mayor en la antigüedad. Y la quinta es el desacuerdo entre el tiempo que miden los relojes atómicos, teóricamente muy exactos, y los relojes orbitales, aquellos que observan los astros. Acuérdense que de vez en cuando nos dicen que hay que cambiar, hay que quitarle un segundo a este año. ¿Por qué? Porque el reloj orbital no encaja con el tiempo del reloj atómico, y si usted lo define hoy, mañana se da cuenta usted que no, que el año no encaja con lo que había dicho usted, que era el nanosegundo capaz de medir un reloj atómico. Bien, entonces este es un ejemplo de las mejores 144 medidas de la velocidad de la luz desde el año 1700, que se ajustan pues a una curva descendente. ¿Esto a qué nos lleva? Pues a que si cogiéramos el vacío de hace 300 años o el vacío de hoy y metiéramos un lápiz entre ellos, pues veríamos lo mismo que vemos hoy en día cuando tenemos un lápiz metido en un vaso de agua, que parece que se refracta, porque hay dos velocidades distintas en el aire y en el agua. Este es un ejemplo de las medidas del corrimiento al rojo de las galaxias lejanas, que como ven pues es a saltos, a cuantos. Por tanto, esto no va a poder ser luego explicado como fruto del movimiento, hay que buscar otra causa. Bien, por adelantarles resultados, el señor Setterfield encuentra que la causa de estas 5 anomalías, la causa común, es las fuerzas en un universo que está regido por fuerzas electromagnéticas. Como todos sabemos, la materia inicial estaba en estado de plasma, electrones, protones, neutrones. Y si todo el universo, el cosmos, hubiera que desarrollarlo con las fuerzas de la gravedad, pues sería insuficiente como fuerza para formar galaxias. Las galaxias, en vez de juntarse, terminarían separándose solo por la propia expansión. Y sin embargo, las galaxias en laboratorio somos capaces de formarlas en menos de un segundo, exactamente microgalaxias, por las fuerzas electromagnéticas actuando sobre el plasma. Esto es algo que es experimental, que todos los días podemos comprobarlo. Entonces, aquí tenemos lo que los satélites
han mapeado de la Agencia Europea Espacial sobre el entorno cercano. Cada punto negro que ven aquí es una galaxia, el centro de una galaxia. Como ven, la estructura de las galaxias no tiene nada que ver con un apelotonamiento propio de la gravedad, sino más bien con filamentos propios de los rayos. Cuando hay una tormenta, rayos y tal, esto parecen rayos. ¿Por qué? Porque los rayos también es la consecuencia de la electricidad en los iones cargada a la atmósfera, en el plasma. Esta no es una distribución propia de la gravedad. La velocidad a la que esto se produce es infinitamente superior a la velocidad de la galaxia, a la velocidad de la gravedad en la formación de galaxias. Bien, y todo esto decíamos que depende de una cosa que se llama energía del punto cero, ZP en inglés, EPC en español. En el vacío, ¿qué es la energía de punto cero? En el vacío hay mucha energía. La energía de punto cero se define como la que emite el vacío a temperatura del cero absoluto. Es decir, cuando hemos quitado todas las moléculas, cuando hemos quitado toda la energía térmica, etc., resulta que queda mucha energía dentro de ese vacío. Esa es la energía del punto cero. Y de hecho, los átomos y todos los elementos energéticos se producen a saltos, en las órbitas de los átomos, etc. Es una energía que es conocida y postulada desde 1912 con la segunda ecuación de Planck de radiación de la energía, y que el señor Casimir propuso en 1940 un experimento para comprobarla, y se comprobó ya en el año 1997. Entre dos placas conductoras muy próximas, separadas 10 nanómetros, en el vacío se produce unas fuerzas que es de una atmósfera de presión. Bueno, pues resulta que el señor Setterfield termina demostrando que todas las anomalías físicas y astronómicas observadas, esas 5 que hemos dicho, tienen una causa común, que es la no consideración en los modelos físicos de la energía de punto cero. ¿Es mucho o es poco esta energía de punto cero? Pues por centímetro cúbico, imagínense ustedes una bombilla, luce, por ejemplo, con 100 vatios. El vatio es un julio por segundo. El Sol emite 3 por 10 elevado a 18 vatios por segundo. Una galaxia que tiene 1,5 por 10 elevado a 11 estrellas como el Sol, todo ese conjunto de estrellas, a lo largo, por ejemplo, de 10.000 millones de años, suponiendo que existieran esos 10.000 millones de años, como dicen los geólogos o los astrónomos tradicionales, pues producen al año, producen en 10.000 millones de años, pues esta cantidad, 10 elevado a 37 vatios. Bueno, pues cada centímetro cúbico del vacío contiene más energía de punto cero que toda la que emite una galaxia en 10.000 millones de años. La materia, en realidad, contiene una cantidad de energía, esa materia que dice Einstein que es intercambiable, energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Pues la materia, su energía es insignificante comparado con el mar de energía de punto cero en la que se encuentra. Tesla fue el primero en proponer el aprovechamiento de la energía del vacío disponible en cualquier punto del universo. Y ya saben que los inventos de este señor pues son la energía del futuro. De hecho, son en los que invierten los principales países. El JAR, por ejemplo, intenta explotar esa energía.
Se habla de que para navegar entre distintos lugares del universo, esta es la fuente de energía que hay que conseguir explotar, y en ellos invierten mucho dinero la NASA y los grandes países. Por tanto, esto no es ninguna tontería, ¿no? Sino algo que no se han fijado suficiente. ¿Qué es lo que causa la energía punto cero? Es debida a la conversión de energía potencial a cinética a través de la acción de nuevos pares de partículas elementales que son creadas de acuerdo con la velocidad que marca la constante de Planck. Por ejemplo, a todo el mundo podemos entender esta barbaridad física que acabo de decir si nos damos cuenta que, por ejemplo, cogemos una goma y la estiramos. Al estirarla, estamos introduciendo en ella energía cinética, pasa de energía potencial a cinética. De modo que si la soltamos, como está aquí el señor Setterfield en una plena conferencia, pues observaremos cómo salta esa goma. Bueno, pues exactamente igual le pasa al cosmos. Conforme pasa el tiempo, dice la Sagrada Escritura, dice 12 veces que Dios estiró los cielos. Nosotros tenemos la observación de que se separan las galaxias cercanas unas de otras, las lejanas cada vez, y no estamos hablando del corrimiento al rojo, pero se separan, efectivamente. Entonces, dice, por ejemplo, alguna de esas citas: te envuelves de luz como de un manto, extiendes los cielos como una tienda. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como una tienda para morar. Así dice el Dios Yahvé, el que crea los cielos y los extiende. Cada vez que los extiende, está metiendo una energía en el sistema. Esa energía es la energía de potencial cero. Al principio de la creación era menor, porque el estiramiento era menor, que hoy en día. Eso quiere decir que en cada centímetro cúbico de vacío antes había menos energías que hoy. Muchas menos. Esta función es exponencial. Y eso permitía pues que una serie de procesos antes se dieran con menos obstáculo, porque había menos ondas, menos energías que afectaban a esos procesos. Entonces, la constante de Planck, esa producción de partículas elementales, era inferior al inicio de la creación del cosmos. Los procesos atómicos eran mucho más rápidos porque había menos obstáculos. ¿Pero cuánto mucho más? Pues esto es exponencial. Por ejemplo, la vida media de desintegración de los elementos radiactivos entonces era mucho mayor. Y resulta que esta función es un elemento que usamos todos los días para el cálculo de edades absolutas, el carbono 14, el cesio, el ruidio, etc. Entonces resulta que nosotros hemos dado por constante el valor de desintegración medio de todos esos elementos, sin darnos cuenta de que al principio era mucho mayor ese valor, mucho más rápida esa vida media de desintegración. Al inicio, como había poca energía de punto cero, se interfería poco en el viaje de los fotones que tenían que hacer de un lado a otro, y se permitía entonces que la luz viajara más deprisa. ¿Cuánto más deprisa? 10 elevado a 11 veces. ¿Eso qué indica? Lógicamente, en esta parte de la curva las cosas suceden muy deprisa. ¿Qué implica? Pues con el tiempo ocurre un proceso semejante a la variación de la transparencia. Hoy en día estaríamos aquí y entonces la luz anda mucho más despacio que cuando era al principio.
La luz estamos a una velocidad, aunque nos parece grande, está casi detenida, porque el principio era 10 elevado a 11 veces superior. Bueno, entonces nosotros nos empeñamos en crear un reloj que se llama atómico. Cuando Dios dijo que midiéramos el tiempo por los astros, para lo cual lo dice al principio en el Génesis, el capítulo 1, versículo 14, Dios creó el sol, la luna y las estrellas. Existen, dice, para señalar las fiestas, los días y los años. Lógicamente, con esto nos está diciendo, utilicen el movimiento gravitatorio y no el movimiento atómico para medir los tiempos. Entonces los relojes atómicos corrían mucho al principio de la creación en comparación con los orbitales. Tanto que en los primeros 4 días marcaron 6.000 millones de años. Y como hoy los científicos piensan que la velocidad de la luz fue constante y todas estas producciones atómicas, elementos atómicos fueron constantes porque no han considerado suficientemente la energía potencial cero, pues dicen que el universo tiene 15.000 millones de años. Dicen que la Tierra tiene 4.500 millones de años. Pues no. En tan solo 4 días, esos relojes atómicos marcaron 6.000 millones de años. Luego, poco a poco, va acercándose a nuestro momento. Por tanto, las tasas atómicas no son constantes debido al incremento de la energía potencial, energía de punto cero. Sin embargo, el movimiento gravitatorio, las órbitas, sí que es constante. Por eso tenemos que estar añadiendo todavía segundos, cuando medimos el tiempo con los relojes atómicos, el tiempo de un año, etcétera, ¿no? Bueno, pero en los tiempos iniciales, pues nos hemos equivocado de arriba a abajo, cuando hemos atribuido 6.000 millones de años al tiempo que orbitalmente son 4 días. Bien, entonces es muy importante este modelo cosmos-plasma porque encaja los tiempos de la creación con los que indica la Sagrada Escritura. Explica la razón de esos errores anteriores y finalmente realza el poder de Dios Padre Creador. Por eso entendemos por qué en el laboratorio se pueden crear galaxias en un segundo. Efectivamente, cuando Dios dijo hágase el cielo y la tierra, cuando dijo hágase la luz, y todo lo hizo en un solo día, y esas galaxias se fueron a 4.000 millones de años luz, se fueron a unas distancias inmensas, porque las fuerzas eran las fuerzas electromagnéticas. En la época histórica nos ayuda este concepto a entender los tiempos de las grandes catástrofes producidas en la antigüedad, como el diluvio, por ejemplo. Y hacia futuro ya veremos que esto nos ayuda a investigar sobre los nuevos cielos y la nueva tierra profetizados en la Sagrada Escritura. Imagínense ustedes cuando Dios dice, hago nuevas todas las cosas. Para Dios, hacer la tierra le costó 5 días o menos. Cuando Dios ahora vuelve a decir hago nuevas todas las cosas, no nos debe pillar por sorpresa, diciendo esto es un fenómeno que se hace en millones de años. No, en absoluto. Bien, pues entonces son los elementos que componen la luz, la creación en el primer día. El cielo y la tierra, el abismo y las aguas estaban en la tierra, y la luz, con las tinieblas profundas del abismo y la luz, el día. Bien, entonces fíjense la importancia que esto supone al integrar información de distintas disciplinas para así entender pues lo que dice la Sagrada Escritura. En su momento hablamos de la materialidad en el capítulo 6, la filosofía y la teología, y ahora la estamos sacando partido
Hoy hemos visto también la lingüística del señor Crombet, la física y la astronomía del señor Setterfield, lo de los místicos que dicen, hemos visto en estos tiempos, ¿no? En Santa Hildegarda, Ana Catalina, María Valtorta, etc. En próximos capítulos veremos nuevas aportaciones. Veremos las aportaciones de los estudios históricos de Crombet y de Velikovsky y de la ingeniería física, ingeniería de materiales del señor Braun. Pues nada más por el momento. Gracias por su atención. Tienen más información en las diapositivas, pueden obtenerlas en el web garabandal.org.es, en el canal de YouTube y en el canal de suscripción a novedades, donde se ponen todos estos capítulos, cuya dirección es esta: vimeo.com/ondemand/hipótesis. Muchas gracias y les espero en el siguiente capítulo.